Bueno, continuamos aquí en De Mañana Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Una edición especial hoy en De Mañana, estas historias de amor. Porque muchas veces pensamos que el amor son esos cuentos de hadas que nos enseñan las películas, pero la vida real nos enseña que el amor es sufrido, que se trabaja en él, que hay etapas, que hay momentos buenos, pero también hay momentos no tan buenos que tenemos que lidiar y bregar con estas situaciones. Y vamos con una segunda historia. Que conocemos de lo que Dios ha hecho y de verdad que es algo muy lindo, muy especial. Con nosotros directamente, bueno, puedo decir, ¿eso es Corozal o es Naranjito, ¿verdad? De Naranjito se encuentra con nosotros esta pareja que amamos un montón, Mikey y Janet, los cuales hoy los hemos invitado para que puedan hablar un poco acerca de lo que Dios ha hecho. Acerquen un poquito los micrófonos a ustedes para que se pueda escuchar, sí, ahí puede estar más clara la voz, pero vamos a comenzar para aprovechar el tiempo. ¿Cuándo ustedes se casaron? ¿Cuándo se casaron? El 30 de agosto del 2014 decidimos, ¿verdad?, que Dios entrara a nuestro hogar y nuestras vidas se unieran. Ya convivíamos, llevábamos algunos 5 años conviviendo, pero ahí decidimos entregar nuestra vida a Dios y enderezar nuestras cosas porque entendimos que Dios hacía falta en nuestro hogar. Fue el momento en que decidimos poner a Dios como el centro. Porque entonces quiere decir que en aquel momento no estaban cerca de Dios, vamos a ponerle de esa manera. Y cuando deciden entonces arreglar su vida con el Señor, pues también deciden arreglar todos los asuntos y se casan. Casarnos legalmente y que desde ese momento Él fuera el que dirigiera nuestras vidas, ¿verdad?, nuestros pasos. Y me imagino que de ahí todo fue color de rosa, ¿verdad? Eso fue algo mágico, algo espectacular. Entró Dios en nuestro hogar y sí, ¿verdad? Empezamos a buscar a Dios porque lo entendíamos así, ¿verdad? Pero pues habían sus altas, sus bajas, como todo matrimonio, claro. No somos perfectos. Pero sí llegó el momento en que ambos nos descuidamos espiritualmente. Soy hija de pastores. Y me descuidé espiritualmente y pues sí tomé una decisión, ¿verdad?, que me acarrió consecuencias en mi hogar. Y lo digo de esa manera jocosa porque nuevamente la gente a veces dice, no, ya se convirtieron y ya se acabó todo y eso es así. No hay pelea. Claro. Y no hay pelea. Sí, que todo va a ser color de rosa. No, y hay situaciones. No es así. Y hoy quizás en verdad la gente que nos escucha, en los testimonios que estamos hablando, vamos a ver diferentes situaciones, pero recalco esto porque yo sé que hay muchos, pero muchos matrimonios que han sido fuertemente atacados, que han tenido desilusiones, frustraciones y que en algún momento pensaron que el hecho de que sirvieran al Señor era la garantía de que todo iba a salir bien y realmente la palabra nunca nos promete eso. Y ustedes, yo sé que hemos hablado de estas situaciones que a veces empezamos a ver cosas y a hacer cosas que no nos corresponden hacer y a trabajar situaciones que realmente no es como la Biblia dice que debemos hacerlo y cometemos nuestros errores y como bien dijiste, llega el punto que nos alejamos de Dios, nos separamos de Él. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa entonces en ese momento? El enemigo, ¿verdad? Toma eso, ¿verdad? Porque el enemigo odia a las familias. Claro. Y cuando son familias con propósito, el enemigo las odia. Toma esa ventaja y ese descuido, ¿verdad?, para tratar de destruir, ¿verdad? Pero gracias a Dios nosotros tenemos unos padres, ¿verdad?, que oran, una iglesia que nunca dejó de orar. Y Dios en su infinita misericordia, ¿verdad?, nos miró y tuvo misericordia de mi hogar, de mi casa, de mi esposo, de nuestras hijas, ¿verdad? Y así fue como Dios fue obrando. Amén. Bueno, hubo un momento en donde pasaron cosas muy interesantes. Yo recuerdo en un momento dado, cuando los conozco, ¿verdad? Primero conocí a Janet. Fue a través de una administración, ¿verdad? Amén. En ese momento nos habían invitado a predicar a su iglesia y luego al final yo sé que ella se acercó y me dijo... No lo conocía, yo a usted, en ese momento mi esposo pues había tomado la decisión de no estaba en la casa y recuerdo que ya yo me había acercado a Dios porque entendía que había tomado una decisión incorrecta y que tenía que acercarme a Dios, pero me entró rebeldía, ¿verdad? Y en ese momento dije, pues yo voy a buscar a Dios, pero yo me quiero divorciar. Yo dije, me voy a divorciar. Pero lo dije en mi mente.
Y esa era la decisión que había tomado. Ese día llegué a la iglesia, llegó el pastor, ¿verdad? Manuel Laureano, no lo conocí, era la primera vez que lo veía. Y recuerdo que el pastor cuando agarró el micrófono dijo, hay un tema en la campaña, pero no sé, no es el tema que el Espíritu me había hablado a mi corazón. Y usted comenzó a predicar de una mujer que se quería divorciar, que estaban separados, que no había comunicación, porque entre mi esposo y yo no había ningún tipo de comunicación. Sí, eso fue una parte en el sermón, me acuerdo que... Y era una historia así que usted estaba contando, y yo seguía como derritiéndome en la silla de la iglesia, porque yo decía, Dios mío, él está contando mi historia, pero es que él no me conoce. Y cuando se acabó el culto, recuerdo que me acerqué donde usted y le dije, pastor, la mujer de la que usted está hablando soy yo. Y era como Dios diciéndome que esa no era la decisión, no era el momento de yo tomar esa decisión, que tenía que esperar en Él. Wow, eso fue un proceso interesante porque recuerdo, ¿verdad? Cuando comenzamos a hablar en un punto dado, pues en un momento dado tú habías salido de la casa, le llegaste, después él decide irse. Él decide irse. Entonces en ese proceso yo sé que entra lo que es la durez del corazón. Te pasó a ti, te pasó a él, en un punto, porque cuando nos alejamos de Dios y tenemos situaciones, pues muchas veces nuestro coraje, nuestra manera de ver las cosas, nos desquitamos con Dios. Yo lo catalogué más bien como un tipo de rebeldía. Claro. Pues en mi caso pues lo tomé de esa manera, lo que tenía era más bien una rebeldía, por eso tomé mi propia decisión, ¿verdad? Porque fue propia mía, de que cuando ella decide regresar a la casa, entonces yo salir de la casa, ¿ves? Wow. Fue como un desquite, se podría decir. Sí, en otras palabras, pues fue como un desquite, pero nada de lo que estaba pasando por mi mente en ese momento, pues era acuerdo, sino que era por mis propias acciones. Decisiones tomadas sin pensar, sin consultar, y que no me importara lo que dijera la gente. Esto es lo que voy a hacer, ¿ves? Wow. Pero llegó el momento en que fui tocando fondo, ¿verdad? Y bien fuertemente, y de una manera en que cuando llegaron la fecha para lo que es el divorcio, yo mismo lo sometí. En este caso, tú decides, ella lo había pensado, no Exacto. lo hizo. Pero no lo hice. Pero entonces tú dices, yo voy entonces a someter el divorcio porque ya yo no voy con esto, ya tú pensabas que esto no tenía ninguna solución. Desde el día primero que me fui de la casa, no tuvimos comunicación alguna. Nada, 10 meses sin hablar. 10 meses ni básicamente. Texto, nada. De cero comunicación, de nada. ¿Ves? Entonces simplemente la poca comunicación que a veces fluía, pues era por mi nena. Sí, tenemos una hija en común, y pues como la nena ya es grande, tiene 16 años, correcto. Pues él se comunicaba con ella. Sí. Cuando, ¿verdad? Antes de que él lo diga, pues el pastor, usted me aconsejó, no es el momento, yo creo que Dios te habló que no te divorciara. Y yo seguí orando, yo me levantaba, yo peleé por mi familia 10 meses, todos los días a las 3 de la mañana, y oraba por él. Salía afuera de mi casa y ponía mis manos hacia donde él vivía y oraba y le pedía a Dios, pero a la misma vez le pedía a Dios que me confirmara, porque yo decía, Señor, porque en mi humanidad uno no cree. Claro. Tú estás hablando conmigo, yo le decía, Señor, ¿tú quieres que yo siga orando para que Dios restaure mi matrimonio? Porque es que yo lo veo imposible. Y yo decía, yo quiero saber simplemente si tú quieres. Y recuerdo que esa mañana me levanté, iba a trabajar, y siempre escucho mañanas de oración. Yes. Y ese día estoy en la luz. Este proceso fue bien difícil. Yo caminaba porque tenía que caminar, pero fue un proceso bien difícil. Recuerdo que estaba detenida en la luz, esperando el cambio, y el hermano Mickey Mulero, el evangelista, comenzó a hablar de ese leproso que le sale al encuentro a Jesús. Y él le pregunta al Señor, ¿tú quieres? Si tú quieres. Y recuerdo que las palabras de Mickey fueron, Él quiere. Escúchalo bien, Él quiere. Y yo ahí quedé, yo decía, está hablando conmigo. Y era Dios diciéndome como, sigue peleando. Pero todo se volvía bien difícil, todo era lo contrario de lo que Dios me hablaba, y yo lo veía imposible. Yo no puse el divorcio, me llega el divorcio un 25 de enero, y eso fue algo que me destruyó. Recuerdo que estaba fregando en mi casa y le dije al Señor, Señor, no puedo, tengo un dolor muy grande en mi corazón. Pero a la misma vez dije, Señor, si esta es tu voluntad, yo la voy a acatar.
Y recuerdo que me fui al cuarto, porque no quería que mi nena me viera llorando. Y le dije, Espíritu Santo, háblame. Y agarré mi Biblia. Y he sido criada en el Evangelio, soy hija de pastores, como dije anteriormente. Pero agarré mi Biblia y la abrí. Y en todo el tiempo que llevo en la iglesia, a veces estamos en la iglesia y desconocemos. Abrí mi Biblia y me salió esa historia, porque yo sí conocía a la tsunamita, pero yo nunca había leído la historia cuando la tsunamita regresa luego de esos años de hambre y se encuentra con el rey, donde el siervo de Gizi le está preguntando, diciéndole lo que Eliseo, ¿verdad?, había hecho a través de Dios. Y el rey le dice a la tsunamita, ¿esto es cierto? Y ella le dice, sí, es cierto. Y el rey dice, así mismo lo dice, ordeno que se le devuelva a ella todo lo que era de ella. Y yo dije, Señor, ¿tú me estás hablando a mí? Recuerdo que llegó la noche, me acosté, y aún en mi incredulidad, Dios hablándome, lo que faltaba era que Dios bajara, literal. Me acuesto y yo no dormía. Recuerdo que yo escuchaba muchas predicaciones, entré al Facebook, ¿verdad? Y puse una predicación live que había. Y ese pastor, que no lo conozco tampoco, comenzó a predicar de la misma palabra que en la tarde Dios había abierto la Biblia. Él decía, no entiendo para quién es esto, pero a alguien Dios le está diciendo que le va a restituir lo que el enemigo le quitó. Wow. Y ahí entendí que Dios estaba hablando conmigo. Al otro día me levanto por la mañana, vuelvo y pongo mañanas de oración. Y recuerdo que las palabras de Miki, yo llegaba a mi trabajo todos los días llorando, fueron, un divorcio no es el final. Y Miki dijo, la última palabra la tiene Dios. Yes. Y recuerdo que cuando yo dije, wow, Señor, tú me estás hablando por todos los lugares, la última palabra la tienes tú. Pero seguía esperando en Dios, no lo llamaba, no lo buscaba, seguía esperando en Dios, porque Dios me quería enseñar a que tenía que esperar en Él. Y que no era cuando yo quisiera, que tenía que aprender a tomar buenas decisiones. Yo voy a terminarme a decir algo que comentamos en un momento dado. Claro. Es que tú también le pedías al Señor unos cambios, unas cosas. Y recuerdo porque en ese proceso todavía yo no había conocido a Mikey. No. Solo había escuchado, ¿verdad?, de parte de Janet algunas cosas de la situación, y estábamos en oración y recuerdo algunos textos, recuerdo algunas cositas en algunos momentos dados. Pero que en una de esas conversaciones recuerdo que, si no me equivoco, de que si volvemos, que haya un cambio, que haya esto, que haya lo otro. Que eso es así. Y yo tengo que preguntar entonces, Mikey, para la gente también que nos escucha, Claro. ¿qué sucedió en ese tiempo? ¿Qué estuvo pasando en ti? Porque eso, mientras hay alguien intercediendo, algo tiene que ir sucediendo. Sí. De hecho, así fue. Ya esa semana, ya faltando una semana para la fecha oficial del divorcio, en las noches llegaba del trabajo al apartamento que en ese momento yo había rentado y llegaba a orar, algo que había dejado de hacer ya por un largo tiempo. Esa semana llegaba y era con el deseo de tirarme de rodillas en la sala a orar, a pedirle dirección a Dios nuevamente, ¿verdad? Empecé a hablar con Él y a decirle, Dios mío, te pido que me escuche y que me dirija, ábreme las puertas y que se haga tu voluntad en este proceso. Empecé a hablar con Él, y de noche, cuando me acostaba en mi cuarto, en ese momento, no podía coger el sueño, y cuando lo cogía era como con un dolor, una presión en el pecho. Eso lo estuve básicamente por los últimos 4 días de esa semana, porque la fecha del divorcio era viernes. Viernes 26 de abril. 26 de abril. Era a las 11 de la mañana, estaba pautada. Y llegó ese día, el jueves, la noche antes, que fue jueves, no dormí. O sea, yo me amanecí en la sala, inquieto, orando, pero aún sin entender muchas cosas. Pero llegó el día y yo pues no me levanté con el mismo ánimo de que estaba seguro de lo que iba a hacer. Me levanté con duda de que si lo hago o no lo hago. Pues bien, antes de salir, cierro la puerta del apartamento y le oro a Dios. Y prendo mi guagua y me fui. Voy de camino al área de Levittown. Y en el camino voy orando, voy escuchando, ¿verdad?, una música sacra. Y suena el teléfono
de un hermano de la iglesia, muy amigo mío, pero que tampoco yo tenía comunicación con nadie de ahí en ese tiempo. Él me llama y me dice, varón, Dios te bendiga, perdona que te llame, pero fue que Dios me inquietó a que te llamara. Oye, varón, me dice así, me dice, varón, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Y cuando él me dijo esas palabras, Wow. ahí yo entendí que Dios me estaba hablando. Y yo le dije a él, le dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy de camino ahora mismo a la cita. Y estoy a minutos de llegar. Y él me dijo, varón, ¿verdad? Yo lo único que te puedo decir es que Dios me puso en el corazón que te dijera que pienses lo que vas a hacer. Que pienses lo que vas a hacer porque Él va a hacer su voluntad. Y lo dejó ahí. Y llegué a la oficina de la licenciada, pero ya en ese trayecto, cuando estoy estacionándome, audiblemente ahí Dios me dijo, no lo hagas. Wow. O sea, fue algo que lo escuché, lo sentí claramente. Veo que la licenciada me está haciendo señas desde la puerta, como que dale, que ya es la hora para conectarnos. Y yo me bajé con una calma tremenda y cuando abro la puerta, entramos a la oficina, ella se sienta, me pide los documentos. Cuando me los pide, yo le digo, no, licenciada, yo estoy aquí, pero sabes que no voy a llevar a cabo el divorcio, no me voy a divorciar. Wow. Esa licenciada es cristiana. Cuando yo le dije esas palabras, ella misma fue la primera que se levantó de la silla y dijo, gloria a Dios, porque yo estaba orando por eso. Wow. La licenciada. Y créeme que ahí me quedé sin palabras, sí, empecé a llorar. Y pues ella contenta y todo, pero llegó la hora de conectarnos cuando prenden esas cámaras, que ahí fue que vine a ver a mi esposa Janet por cámara, por primera vez después de ese tiempo. Cuéntale que, ¿verdad? Yo trabajo, soy maestra de profesión. La llamada. Recuerdo que ese domingo antes de mi papá predicó en la iglesia. Mis papás fueron una pieza clave en mi proceso, ¿verdad? Sí. Mi mamá nunca dejó de orar por mí, mi mamá siempre estuvo conmigo, mi mamá, al igual que con él, aun cuando él estuvo en su proceso que yo no estaba en la casa, fue la que nos cargó y la que nos carga hoy día todavía, ¿verdad? Eso es así. Y recuerdo que ese domingo mi papá predicó y literalmente él llevó una toalla. Y ese domingo él dijo, no tires la toalla. Y yo estaba en la parte de atrás de la iglesia y recuerdo que él levantó la toalla al final y dijo, el desierto está a punto de terminar. Y esa semana era mi divorcio. Y yo esa palabra caló en lo más profundo de mi corazón y se me salieron las lágrimas. Pero esa semana comenzó una paz en mi corazón que yo dije que se haga tu voluntad, Señor. Pero la paz que yo nunca había tenido en 10 meses. Llegó el día del divorcio, ¿verdad? Soy maestra, como lo dije. Y le dije a mi supervisora, ¿verdad? A mi directora, Miss, la cita era a las 10, mi amor. Lo recuerdo bien. Okay. Le dije a la Miss, yo me tengo que conectar a las 10 de la mañana, ¿verdad? Yo voy a cerrar las puertitas. No, tranquila, Miss, ¿verdad? Pero surgió, me llama a las 9 mi abogada y me dice, Janet, ¿lista? Sí, estoy lista, dije. Me dijo, esto es lo que vas a contestar, esto es lo que vas a decir. Y yo, ok, licenciada, nos vemos ya mismo. Y a las 9:40 surgió algo en la oficina y me llaman. Y yo bajo a la oficina de la trabajadora social y le digo, voy a estar aquí, si ves que salgo es porque tengo que conectarme, ¿verdad? Y yo no sabía de mi esposo, yo no sabía nada. Era como si mi esposo me lo hubieran asesinado, yo no sabía nada. Y recuerdo que a las 9:50, cuando estoy ahí en la oficina de la trabajadora social, veo una llamada y era el nombre de él. Y yo me quedé bien fría y salí y dije, hello. Y él me dice, ¿estás lista para lo que va a suceder hoy? Y yo le dije, no, yo no tengo por qué estar lista porque usted fue el que puso el divorcio. ¿Verdad? Porque todavía Dios quería trabajar con ese orgullo de hombre. Y me dijo, ¿estás lista? Te estoy preguntando. Y yo le dije, vuelvo y le repito, yo no puse el divorcio, fue usted. Y ahí me dijo, todavía con ese corazón que Dios estaba trabajando, y sé que Dios trabaja con nosotros todavía. Amén, eso es. Yo quiero dejar esto aquí. Y ahí mismo eran 10 minutos, justo 10 minutos antes de la vista, mi Dios. El día que yo creía que iba a ser el día de mi destrucción,
fue el día que Dios cambió y lo hizo el día de Wow. nuestro milagro. Y ahí mismo no me dio tiempo, tuve que entrar a la oficina de la trabajadora social y conectarme. La trabajadora social está detrás de mí y yo al frente, y yo le hago que no me dio tiempo. Entramos, dijeron buenos días, nos presentamos y todo. Y ahí sale la abogada de él, ¿verdad? Y dice, señora juez, lo que pasa es que me acabo de enterar que las partes están en reconciliación y mi abogada Wow. literal se desfiguró y me miró por la cámara, como que ¿cuándo pasó esto? Y yo le dije, perdóneme, licenciada, pero es que yo no pude hablar, ¿verdad? Y nosotros traemos la prueba hoy, ¿verdad? De lo Ahí que está. es nuestro milagro, ¿verdad? Ahí está enseñando para los que están en la radio, ¿verdad? El documento de lo que fue, ¿verdad? La demanda de divorcio. De una iglesia que oró, de unos padres que Yes. no nos soltaron, y para todas aquellas damas, ¿verdad? Que hoy piensan que su matrimonio no tiene solución, peleen por su casa, peleen por sus Eso es. esposos y por Yes. sus hijos, porque Dios restaura y Dios hace milagros. Así Dios es el Dios de lo imposible. Mire, lamentablemente el tiempo nos traiciona. La radio es así, ¿verdad? Pero esto todavía tiene más historia, Sí. todavía tiene mucho proceso. Luego de eso comenzó un proceso, voy a tratar de resumir un poquito, donde nos acercamos, ahí conocimos a Mikey, Ajá. empezamos a conversar, ustedes tomaron el curso, ¿verdad? Para Sí. matrimonio, 2 igual a Sí, 1. 2 igual a 1. ¿Lo tienes ahí? Nos graduamos, mira, 2 sí. es igual a 1, lo cogimos durante 3 meses. Que de verdad lo recomiendo. Fue una Excelente herramienta curso. muy útil. Es una herramienta muy útil Sí. para nosotros. Se llama Lo 2 recomiendo. es igual a 1. Sí. Bueno, y ahí pues fue un proceso donde nos pudimos conocer, hablar, trabajar en muchas situaciones. Para la gloria del Señor, hoy por hoy ustedes están nuevamente liderando incluso en la iglesia. En la Amén. iglesia, Y amén. Amén. esto no es un proceso que fue de un día para otro, estos No. fueron par de años, Eso es correcto. literalmente, Sí. par de años. Pero para usted que nos escucha, que ha pensado que quizás no se puede, que Sí, no hay alternativa, en Dios Sí la hay. sí la hay. En Dios sí la hay. Sí, yo lo recomiendo también, ¿verdad? Que pongan a Dios como el centro principal Yes. en sus vidas, en su hogar, en su matrimonio. Ese descuido vino por nosotros poner a Dios hacia un lado y enfocarnos en las cosas del mundo. Ujú. Yo te digo en esta mañana que si tú das ese paso y piensas que todo se está derrumbando, entrégale tu corazón a Cristo, ponlo como el centro de tu vida y verás como todo cambia para bien. Amén. Eso es. Dios lo puede hacer. Dios Así lo puede es. hacer. Y todavía lo está haciendo. No somos perfectos. No somos pichis and cream como usted dijo al principio, pero sabemos que Dios está en nuestra casa. Y lo hemos visto, y sabemos que hay muchas cosas y que el llamado y el propósito Eso de Dios es. Se está están ahí. cumpliendo, se están abriendo puertas nuevas que en áreas que yo no me las esperaba, pero como yo le dije al Señor, de aquí en adelante todo lo que tú pongas en mi camino, Señor, heme aquí y lo voy a hacer. Amén. Bueno, si alguien quisiera, no sé, llamarles, invitarles a algún sitio, los voy a tirar al medio. Es nuestra primera vez. Recuerdo que mi mamá siempre me dijo, va a llegar el momento donde, hija, tú vas a entender este proceso. Me dijo, y va a llegar el momento donde tú le vas a levantar las manos a muchas familias. Eso es. Y hoy es la primera vez que lo contamos, ¿verdad? El proceso lo ha vivido nuestras familias con nosotros. Tenemos 5 hermosas hijas, ¿verdad? Él tiene 3 de su primer matrimonio, yo tengo una, y en común tenemos una princesa que cumple 17 años este año, ¿verdad? Dios ha sido bueno y entendemos que Dios sí restaura. Si ambos están de acuerdo y ambos ponen todo en la mano de Dios, Dios restaura. Así es. Amén. Todo tiene solución en Dios. Si alguien lo quisiera contactar, ¿hay alguna manera de contactarle? Sí, es el 787-869-8934. Ese es el teléfono de nuestra pastora, que es mi mamá, señora Iris Rivera, y Carlos Báez, que los amamos, y gracias por todas las oraciones de ellos hacia nosotros, porque sabemos que Dios nos cubrió y nos guardó por sus oraciones. Amén. Así es. Bueno, Mikey, Janet, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad. Claro que Gracias. sí. Y bueno, y en otra ocasión hablamos para Claro que sí. testimoniar, Amén. Claro que sí. continuar con esto, que está muy interesante. Mientras tanto, nosotros continuamos con más. Ustedes, mire, creen en el Señor. Dios es Amén. bueno. Amén. Tenga fe. Dios les bendiga. Amén.